Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, independientemente en el horario que puedan ver este curso, Derechos laborales en el sistema administrativo de la gestión de recursos humanos en el Estado. El día de hoy vamos a tener la participación del doctor César David Ojeda Quirós, abogado por la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo, magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha brindado asesoría legal en diferentes entidades, tales como Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa. Asimismo, se ha desempeñado como jefe de relaciones laborales en el Ministerio de Educación y ejerce la docencia universitaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Continental. Asimismo, docente de Gaceta Gubernamental y también participa en distintas instituciones como conferencista y docente. Doctor César, un gusto, un honor tenerlo nuevamente en nuestra plataforma con estos temas de actualidad y de mucha importancia. Le dejo la posta para dar inicio con nuestro curso. Adelante. Muchas gracias, Nerio, como siempre, por la gentil presentación. Buenas noches nuevamente con todos. Mi nombre es César Ojeda. Quiero, en primer lugar, agradecer a Gaceta Gubernamental por la oportunidad que me brinda de poder compartir estos espacios académicos con ustedes y poder difundir algunas reflexiones en torno a una disciplina jurídica algo novedosa, si se quiere, toda vez que es una suerte de eh, parte o porción de lo que se entiende por el derecho del trabajo, que es el derecho laboral público, una disciplina amplia, algo enmarañada por los regímenes laborales que coexisten, pero sin duda alguna de suma importancia para todos aquellos que o trabajan en la administración pública o tienen un quehacer diario vinculado con la administración pública. Entonces, a lo largo de estas 4 sesiones, voy a enfocarme en temas muy puntuales, muy específicos, los cuales van a estar referidos en principio, a aspectos netamente teóricos y como complemento a ello, a aspectos prácticos. ¿Cómo es que a partir de la realidad se interpretan estas instituciones jurídicas, las que vamos a mencionar en unos momentos, y cuáles son las particularidades que tiene cada una de ellas al momento de interpretar la normativa vigente? Entonces, voy a compartir con ustedes la presentación programada para el día de hoy. En esta primera sesión vamos a tratar el tema de la noción de servidor público para la atribución de responsabilidad administrativa. En este curso que, como ya lo señaló Nerio, está referido a los derechos laborales en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Pues veamos, estas sesiones programadas a lo largo de 2 semanas van a estar distribuidas de la siguiente manera. En la sesión del día de hoy vamos a abordar, como ya se dijo, el tema de la noción de servidor público para la atribución de responsabilidad administrativa, tomando como punto de partida la relación jurídica que existe entre el servidor público y entre el Estado empleador. Y vamos a poder identificar cómo es que a partir de esta dinámica, servidor público, Estado empleador, se tejen una serie de obligaciones y se ejercen una serie de derechos que tienen ciertos matices si queremos extrapolar el razonamiento al ámbito de las relaciones laborales en el sector privado. En la sesión de este jueves abordaremos las fortalezas y debilidades sobre la aplicación de la normativa del teletrabajo.
una normativa que es no tan joven, pero que la ley vigente sí lo es, la ley 31.572. Entonces, abordaremos los aspectos esenciales, tanto de dicha ley como de su reglamento, así como algunos aspectos problemáticos que surgen cuando se aplica esta normativa, como por ejemplo, si bien es cierto, es sabido que el teletrabajo no es un derecho, sino es una modalidad de trabajo. ¿Qué ocurre cuando se incorpora una determinada regulación en un convenio colectivo? Es decir, a través de un convenio colectivo, por ejemplo, ¿se le puede dar la connotación de un derecho al teletrabajo? En la sesión número 3 abordaremos los criterios más resaltantes o de mayor utilidad práctica emitidos por el Tribunal del Servicio Civil, en la cual se abordará diferente temática como el ejercicio de la libertad sindical a través del goce de las licencias, cómo es que se resuelven los casos de hostigamiento sexual, de dónde viene el hecho de que la sanción de destitución y de suspensión sin goce de haber se ejecute en primera instancia, entre otros aspectos conexos y también relevantes. Y finalmente, en la sesión del próximo jueves, del jueves de la próxima semana, abordaremos un tema apasionante, no solo por lo relevante que es para nuestro ordenamiento jurídico, sino porque la normativa emitida en la materia de negociación colectiva es muy joven, tiene poco más de 3 años y que en la práctica, tanto la ley como sus lineamientos revisten ciertas particularidades que, sin duda alguna, merecen un análisis muy concreto. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando 3 organizaciones sindicales del mismo ámbito deben de negociar conjuntamente, pero estas organizaciones sindicales no quieren sentarse una con la otra? ¿O qué ocurre si es que en el caso de las 3 organizaciones sindicales, una presenta como propuesta de representantes a 7 trabajadores, la otra a 5 y la otra a 10, cuando la norma establece que como máximo son 14 representantes de la parte empleadora y 14 representantes de la parte trabajadora? Es decir, ¿cuáles son las estrategias que debieran seguirse para poder armonizar el ejercicio del derecho a la negociación colectiva con la normativa vigente? Entonces, sin duda alguna, estimados amigos y amigas, estos temas, como es lógico, no pueden agotarse o no se agotarán con el dictado de los mismos, pero se procura que ustedes puedan tener los insumos teóricos y prácticos que les permitan sentar una posición crítica sobre determinados problemas que puedan presentarse en el día a día. Entonces, bien, partimos de una cita muy interesante de Solón, quien señalaba que las leyes son como telas de araña a través de las cuales pasan libremente las moscas grandes y quedan enredadas las pequeñas. Esta cita de Solón alude a la venida a menos percepción de la institucionalidad de la administración pública. Por no entrar en pormenores,
o aludir a una entidad en específico. Y el descontento, vean ustedes, que siente la ciudadanía respecto a la forma en la que se conduce la administración pública, no es de ahora, tampoco es de unas cuantas décadas, pero el Tribunal Constitucional, cuando se pronunció respecto de la demanda de inconstitucionalidad contra la ley del servicio civil, señaló algo muy interesante y dijo que es necesaria una reforma a efectos de fortalecer la institucionalidad de las entidades, porque la percepción de la ciudadanía no es satisfactoria. Entonces, si la percepción de la ciudadanía respecto de un servicio público no es satisfactoria, implica que la administración pública está haciendo menos de lo que debiera para generar un valor público, entendiendo al valor público como el nivel o grado de satisfacción de las necesidades de la población. Y si a esto le añadimos el descontento que propicia la noticia de actos de corrupción, la situación se agrava aún más. Precisamente por eso, precisamente porque el rol del servidor público que reposa en la vocación de servicio es brindar un servicio de excelencia, es que el estudio de estas instituciones reviste importancia ya que nos permite situarnos en un contexto determinado, identificar el por qué se emitió una norma, cómo es que se aplica y cuáles son los aspectos problemáticos de la misma. Entonces, siguiendo esa línea, nos planteamos algunas cuestiones preliminares. En principio, ¿a quién se le denomina servidor público o, en palabras de servir, servidor civil? En segundo lugar, ¿qué se entiende por función pública? Y finalmente, algo que ya les estaba adelantando, ¿qué se entiende por valor público? Pues veamos, el tema en apariencia sencillo no lo es tanto, porque nosotros veremos que la noción de servidor público va cambiando conforme el contexto determinado. Me explico. Para la Contraloría General de la República, la noción de servidor público difiere de aquella que tiene servir. Y el Poder Judicial, por su parte, tiene una definición distinta. Mientras que la Contraloría alega la rectoría en el sistema de control, servir alega, ambos con base normativa, la rectoría en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Pues aquí parte o aquí empieza la confusión o la travesía. Y es que ni siquiera existe consenso en una situación tan básica en la administración pública como es comprender a quién se le denomina servidor público. Y el tema se complejiza cuando hablamos de función pública, la cual difiere de la legislativa y la función gubernamental. Porque cuando hablamos de función pública,
como va de la mano con el concepto de servidor público, también hay una noción distinta por parte de Servir, por parte de la Corte Suprema y por parte de la Contraloría General de la República. En donde sí hay consenso es cuando se analiza el concepto de valor público. Incluso la Secretaría de Gestión Pública tiene un informe muy interesante al respecto. Entonces, veamos. Cuando nosotros nos referimos al concepto servidor público o servidor civil, es necesario citar la ley marco del empleo público, en donde se hace una diferencia o clasificación entre el funcionario público, el empleado de confianza y el servidor público, entendiendo que todas estas categorías forman parte de una categoría más amplia que es la del personal del empleo público. Pues bien, cuando hablamos de estas tres categorías, funcionario, empleado de confianza y servidor público, podemos situarlas o podemos sostener que jerárquicamente la noción de funcionario público tiene un peso mayor, porque dentro de la organización del Estado, hablar de funcionario público es hablar de alguien que tiene jerarquía, tiene un poder de decisión dentro de una organización administrativa. Por ejemplo, en un ministerio, un funcionario público es el ministro, es el viceministro y es el secretario general. Entonces, son servidores, son trabajadores del Estado de la más alta jerarquía. Entonces, la ley marco del empleo público respecto de esta denominación la clasifica en funcionario público de elección popular, es decir, aquel funcionario que es elegido por el pueblo. Por ejemplo, el presidente de la República. Por ejemplo, los congresistas de la República. Entonces, vean ustedes cuál es la fuente originaria de la categoría. La categoría de funcionario público de elección popular tiene como fuente, como su nombre lo dice, la elección por parte del pueblo. Ejemplo, presidente de la República, congresistas de la República. Funcionario público de nombramiento y remoción regulados. Acá hay un matiz respecto de la categoría anterior, y esto reside en que existe un procedimiento ya establecido por norma para poder tener a este tipo de funcionarios. Por ejemplo, el caso de el Contralor General de la República, por ejemplo, el caso de los miembros del Tribunal Constitucional. Existe un procedimiento ya regulado, no solo para su nombramiento, sino para su remoción, para que ya no continúen en el cargo. Entonces, mientras que de una parte la fuente es el pueblo, de otra parte la fuente es la norma. Y cuando hablamos del funcionario público de libre nombramiento y remoción, pues nos referimos a aquellos
puestos ocupados preeminentemente por un criterio de confianza política. Es el caso de los ministros, de los viceministros, de los gerentes generales, de los secretarios generales. Entonces, vean ustedes la diferencia de elección popular. Su fuente es el pueblo. De nombramiento y remoción regulados, su fuente es la norma. De libre nombramiento y remoción, su fuente es la confianza. Entonces, hay distintas categorías y ejemplos diferentes. Por su parte, cuando hablamos del empleado de confianza, hablamos de aquel trabajador del Estado que lidera, por lo general, un órgano o unidad orgánica y que, por lo general, tiene poder de decisión respecto de la conducción de un equipo. Y digo por lo general porque en el caso de la mayoría de entidades hay puestos de asesor que son cargos de confianza, pero que, como la propia naturaleza de la labor lo establece, no conducen equipos y no tienen un poder de decisión, sino son consejeros. Entonces, el empleado de confianza por regla es aquel, insisto, que conduce un equipo, que lidera un equipo, que toma decisiones, que está al frente de un órgano o unidad orgánica y que de acuerdo con el cuadro de asignación de personal de una entidad tiene esa categoría, empleado de confianza. Ahora bien, la categoría que tiene más matices es la del servidor público. Y los matices son los siguientes: directivo superior, aquel que ejerce una labor de dirección, pero que no necesariamente accede a la administración pública a través de la confianza. Es el caso de un subgerente en una entidad, por ejemplo, en el Seguro Integral de Salud. Hay directivos superiores de acuerdo con el CAP que son subgerentes. El caso del ejecutivo es una suerte de coordinador, un apoyo para la concreción de objetivos de la unidad orgánica o de un órgano. Tenemos el caso de los ejecutivos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil o de los coordinadores administrativos o coordinadores legales. Tenemos el caso del especialista, que es alguien que conoce con profundidad determinada temática y que representa el soporte técnico tanto del ejecutivo y del directivo superior. Y finalmente tenemos el servidor público de apoyo, que puede estar referido o al analista o al asistente. En el caso del analista, alguien que se dedica a analizar la problemática, y en el caso del asistente, alguien que se dedica a una actividad más que todo operativa. Entonces, esta clasificación del personal del empleo público en funcionario público, empleado de confianza y servidor público es tomada de la Ley Marco del Empleo Público. Y el punto de partida para entender una u otra radica en la fuente de esa categoría. Entonces, sobre esa línea, cuando nosotros ahondamos en el tema y ya pasamos de la Ley Marco del Empleo Público a el reglamento de la Ley 30.057,
reglamento de la ley del servicio civil, podemos identificar lo siguiente, y es que de acuerdo con el literal I del artículo 4 del título preliminar de la norma citada, la expresión servidor civil se refiere a los servidores del régimen de la ley organizados en los siguientes grupos: funcionario público, directivo público, servidor civil de carrera, que sería una suerte de servidor público, y servidor de actividades complementarias, también servidor público. Comprende también a los servidores de todas las entidades, independientemente de su nivel de gobierno, sea local, regional o nacional. Entonces, vean ustedes, realizando una interpretación concordada entre la Ley Marco del Empleo Público y el reglamento de la Ley del Servicio Civil, podemos inferir lo siguiente: que hablar de servidor civil es una denominación más actual en comparación con la denominación de servidor público, y que de acuerdo con la normativa del servicio civil, el servidor civil como categoría incluye a todas aquellas categorías que están relacionadas con el Estado empleador: funcionario, directivo, servidor de carrera y servidor de actividades complementarias. Con lo cual podemos sostener lo siguiente, que, digamos, todo funcionario público es un servidor civil, pero no todo servidor civil es un funcionario público. Y en la misma dinámica para el directivo público, y en la misma dinámica para el servidor civil de carrera y demás. Ahondando en el ejemplo, si María Luisa Urriaga fuera viceministra, ella es funcionaria. Dentro de la estructura de un ministerio, ella se desempeña como funcionaria. Y siendo funcionaria, también es servidora civil. Pero no quiere decir que todo servidor civil es un funcionario, porque el género es servidor civil. Y dentro de ese género hay varias especies: funcionario público, directivo público, servidor civil de carrera y servidor de actividades complementarias. Entonces, es muy importante tener presente esto, porque nos permite comprender que el servidor civil es la categoría más amplia para referirme a el trabajador del Estado. En otras palabras, cuando hablo de una relación laboral pública, me refiero a la relación existente entre el Estado empleador y el servidor civil. Por eso considero de relevancia tener muy presente la regulación de la Ley Marco del Empleo Público y la regulación del reglamento de la Ley del Servicio Civil, que es unos años posterior a la anterior normativa. Entonces, cuando hablamos de la función pública, de acuerdo con la profesora Yaneiri Boyer, expresidenta de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, el análisis de la función pública debe plantearse desde tres dimensiones: orgánica, funcional y personal.
ahí radica también un punto en el que puede haber confusión. Y es que por lo general nosotros relacionamos a la función pública con el quehacer que tiene María Luisa, con el quehacer que tiene Omar, con el quehacer que tiene Edgar, si fueran servidores civiles, lógicamente. Pero hablar de la función pública es ir más allá. Y es que para entender la función pública debemos abordar la temática desde una triple dimensión. Dimensión orgánica, me refiero a la estructura de una entidad y cómo es que ésta funciona, opera, actúa. Dimensión funcional, que está referida a las competencias que tiene una determinada entidad y cómo es que las ejerce. Y dimensión personal, que es aquella en la que debemos enfatizar porque está referida a la relación Estado-empleador y servidor civil. Dicho de otra manera, si Edgar, María Luisa y Omar son servidores civiles, se debe a que ellos o han ingresado a la administración pública por concurso público o se les ha designado en un cargo de confianza. Pero en cualquier caso, hay una relación de servidor civil a Estado empleador. Y esa relación es de carácter laboral. Esta precisión no es menor porque entender que la relación servidor civil, Estado empleador, es una relación de carácter laboral denota la necesidad de entender también que, como toda relación jurídica, hay derechos y hay obligaciones. Por ejemplo, María Luisa tiene el derecho a recibir el pago de su remuneración en forma oportuna. Y como contraposición, la entidad empleadora tiene la obligación de pagar oportunamente la remuneración de María Luisa. Entonces vean ustedes cómo se concatena un concepto con el otro para llegar a comprender la importancia de la dimensión de la función pública personal, la relación Estado-empleador, servidor civil. Cuando nosotros nos referimos al valor público, la CEPAL señala que es el valor que las y los ciudadanos le otorgan a los servicios recibidos del Estado cuando satisfacen una necesidad sentida con calidad y oportunidad. Y es al mismo tiempo una perspectiva potente para avanzar hacia sociedades más sostenibles y resilientes. A ver, la Comisión Económica para América Latina enfatiza en la calidad de un servicio de un lado y de otro, en que ese servicio llegue de manera oportuna. Dicho de otra manera, cuando nosotros hablamos de valor público, debemos orientarlo a la calidad y a la oportunidad.
porque la calidad garantiza, o mejor dicho, implica un servicio público de excelencia, y la oportunidad implica que ese servicio llega cuando el ciudadano lo necesita. Entonces, si llegan a engranarse ambos, calidad y oportunidad, sin duda, la sociedad no solo tendrá más oportunidades de progresar, sino que estará en mejores condiciones de afrontar una eventual adversidad. Por eso es tan importante el fortalecimiento de los servicios públicos, porque si el servicio público es de calidad y llega a la ciudadanía en su oportunidad, el valor público va a ser percibido con mayor intensidad, en sentido favorable, lógicamente. Entonces, en palabras de la CEPAL, el valor público es el valor que las y los ciudadanos le otorgan a los bienes y servicios recibidos del Estado cuando satisfacen una necesidad sentida con calidad y oportunidad, y es al mismo tiempo una perspectiva potente para avanzar hacia sociedades más sostenibles y resilientes. Ahora bien, si nosotros tenemos una noción básica, o si se quiere central, de servidor civil, y nosotros necesitamos situar esa noción en el ámbito de la responsabilidad administrativa, debemos plantearnos al menos algunas interrogantes, que son las siguientes. ¿Cuál es la acepción jurídica de responsabilidad? En segundo lugar, ¿qué se entiende por poder de castigar? Y en tercer lugar, si solo existe un tipo de responsabilidad. Pues bien, respecto de este tema, se ha hablado mucho en la doctrina y voy a procurar centrarme en los aspectos más relevantes. El primero de ellos es que cuando nos referimos a la noción, a la acepción jurídica de responsabilidad, nos estamos refiriendo a la exigibilidad para resarcir un daño. Es decir, todo aquel que es responsable de algo, por regla, le resulta exigible el resarcimiento de ese algo, que en derecho se llama daño. La noción más básica que entraña la institución de la responsabilidad civil es que todo aquel que causa daño está obligado a repararlo. Esa noción de responsabilidad civil se extiende a lo largo de todo nuestro ordenamiento jurídico, con algunas variantes, como es lógico, pero delimita dos componentes: un daño y la obligación de reparar ese daño.
En sentido contrario, nuestro ordenamiento jurídico prohíbe, proscribe por regla el ocasionarle el daño al otro. Desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad está asociada con la exigibilidad de resarcir a alguien a quien se le ha ocasionado un daño. Cuando nos referimos al poder de castigar, el profesor García Amado nos habla del jus puniendi de la siguiente manera y nos dice: el jus puniendi estatal en sentido subjetivo no es otra cosa que la facultad que a alguien o a algunos el sistema jurídico reconoce para sentar y aplicar castigos. Y en sentido objetivo, se trata del conjunto de normas sancionadoras así establecidas y de las prácticas de su aplicación con arreglo a las normas del sistema jurídico. Entonces, la importancia de lo señalado por el profesor Amado radica en que el poder de castigar, llamado en latín jus puniendi, tiene dos sentidos. Un sentido subjetivo que alude al sujeto, aquel que tiene las competencias normativas o legales para imponer una sanción, y un sentido objetivo que alude a todo el engranaje jurídico a través del cual se describen conductas pasibles de sanción porque se lesiona o se transgrede un bien o un valor jurídico. Entonces, el jus puniendi o poder de castigar tiene un doble sentido. Cuando alude a la persona que tiene la competencia para imponer sanciones, nos estamos refiriendo al sentido subjetivo. Cuando alude a todo el aparato normativo que describe conductas y establece las sanciones que corresponden a dichas conductas, hablamos del sentido objetivo. Ahora bien, ¿cómo es que este poder de castigar se expresa en nuestro sistema jurídico? Pues se expresa a través de dos disciplinas jurídicas, a través del derecho penal y a través del derecho administrativo sancionador. El primero es aplicado, lógicamente, por el Poder Judicial en ejercicio de su función jurisdiccional, y el segundo es aplicado por todo el Estado en tanto tenga, como señalaba García Amado, competencias desde el punto de vista subjetivo y esté debidamente delimitado desde el punto de vista objetivo. Entonces, o por el derecho penal o por el derecho administrativo sancionador se ejerce el jus puniendi o el poder de castigar. Entonces, frente a la pregunta si existe solo un tipo de responsabilidad jurídica, la respuesta sin duda alguna es no. En realidad, un hecho puede acarrear distintos tipos de responsabilidad. Así se desprende del artículo 264 del TUO de la LEPAJ, aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS, en el que se señala 264.1 las consecuencias civiles, administrativas o penales
de la responsabilidad de las autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su respectiva legislación. Por ejemplo, si un servidor público presenta un título profesional falso para acceder a un empleo en el Estado, tendrá una sanción por parte del titular de la entidad, quien es competente en la vía administrativa disciplinaria, y tendrá una sanción por parte de un juez penal, quien es competente en la vía judicial. Hay dos sanciones, ciertamente, pero ambas operan en un ámbito diferente la una de la otra. Y es más, si cupiera alguna duda sobre ello, en el artículo 264, numeral 2, se señala lo siguiente: los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades para instruir o decidir la responsabilidad administrativa. ¿Eso qué quiere decir? Que si se está investigando a un servidor civil a través de un procedimiento administrativo disciplinario, ello no implica que yo deba esperar a que este procedimiento concluya para presentar mi denuncia penal a través de la Procuraduría al Ministerio Público. Es decir, un procedimiento no tiene por qué incidir en o determinar si el otro se inicia o no, ya que en virtud del principio de autonomía de responsabilidades son responsabilidades totalmente distintas. Nuevamente, el tubo de la LEPAJ en el artículo 264 establece lo siguiente: las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su respectiva legislación. Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en contrario. Entonces, acá está muy claro, el tema de la responsabilidad administrativa. Con relación a las preguntas que están formulando, Elizabeth Miranda pregunta si el servidor público está al amparo del decreto legislativo 276. Por supuesto, estimada Elizabeth, el servidor público, como se le llamaba en su momento, servidor de carrera, o el servidor civil, como se le llama ahora, empleando una terminología más actual, es aquel que pertenece también al régimen laboral público, al regulado por el decreto legislativo 276. Para elaborar los manuales de perfiles de puestos, me pregunta Víctor Antonio, de una entidad, ¿debe utilizar la ley marco del empleo público o la ley del servicio civil? Pues acá hay que tener presente, estimado Víctor, que hay una directiva al respecto y esta directiva toma como base normativa principalmente la ley del servicio civil, la ley 30.057. ¿Existen servidores públicos? Me pregunta Elizabeth Miranda,
en el régimen del decreto legislativo 728. Ahí quiero hacer una acotación, estimada Elizabeth, para darle mayor contexto a tu interrogante. Y es que en el año 1984 se dio el decreto legislativo 276 y 7 años más tarde, en el año 1991, se dio el decreto legislativo 728 pensado para las relaciones laborales en el sector privado. Pero, cuando digamos, esta suerte de regulación tan rígida que se desprendía del decreto legislativo 276, o al menos así se entendió, impedía, a decir de quienes lideraban el Estado a los inicios de los 90, resultaba necesario que hayan sueldos más competitivos y que establezcan otro tipo de beneficios en la administración pública. Por eso es que se trajo del sector privado al sector público la aplicación del decreto legislativo 728. Por eso es que en la actualidad existen servidores civiles, entre paréntesis, servidores públicos, que pertenecen a este régimen. Por ejemplo, servidores de registros públicos, por ejemplo, servidores de SUNAT, por ejemplo, servidores del RENIEC, por ejemplo, servidores del Seguro Integral de Salud. Entonces, esa sería mi respuesta, estimada Elizabeth. Jesús Quispe me pregunta, ¿qué pasa con la teoría de la última ratio del derecho penal? Bueno, en principio, estimado Jesús, no es una teoría propiamente, sino es un principio. Y este principio se le llama de subsidiariedad, de última ratio o de intervención mínima del derecho penal. Y tiene una razón de ser y consiste en que uno debe acudir como última ratio, como último camino, como última medida al derecho penal, porque la consecuencia que puede derivar el hecho de acudir al derecho penal es la privación de la libertad. Entonces, es muy interesante lo que preguntas, Jesús, porque si destituyen a un servidor público o servidor civil, no quiere decir que necesariamente deba de ir a la cárcel, sino que en el ámbito judicial, en el proceso penal, puede darse el caso en el que le impongan una pena privativa de la libertad suspendida o simplemente archiven el caso. A lo que voy es a lo siguiente, Jesús. Un hecho puede acarrear distintos tipos de responsabilidad, pero no implica que necesariamente acarree todos los tipos de responsabilidad. Puede que un servidor público cometa un hecho que le genere responsabilidad administrativa disciplinaria en el marco del sistema administrativo de recursos humanos y responsabilidad administrativa funcional en el marco de el sistema administrativo de control. Pero esto no quiere decir que necesariamente le genere responsabilidad penal. ¿Por qué? Precisamente por lo que tú señalas, por el principio de subsidiariedad o de última ratio. Manuel Nieves me pregunta
¿cuál es la diferencia entre la inhabilitación como sanción accesoria de la destitución y pena de inhabilitación en un delito penal? Pues en principio, la inhabilitación como sanción o pena tiene una connotación accesoria y ese carácter accesorio está referido a la imposibilidad de ejercer una función. Cuando nos referimos al ámbito administrativo disciplinario, la destitución tiene como propósito retirar del ejercicio de la función pública al servidor civil y la inhabilitación tiene como propósito impedir que esa persona regrese a la administración pública por un determinado tiempo. En el ámbito penal, la pena puede ser la privación suspendida de la libertad como pena principal, mientras que aquella de carácter accesoria es la inhabilitación para el ejercicio de una función, supongamos, profesional. Otro aspecto a considerar es que la destitución y la inhabilitación presuponen la existencia de un vínculo laboral, mientras que ello no necesariamente ocurre cuando se habla de la inhabilitación en el caso de un delito penal. Emiliano Macías me pregunta, un trabajador con orden de servicio, ¿qué responsabilidad asume? Pues respecto a esta pregunta, estimado Emiliano, la abordaremos en el segundo bloque de esta sesión. Ahora nos tomamos un breve receso de 10 minutos y retomamos la sesión. Ok, estimado, muchas gracias. A ver, voy a compartir nuevamente. Bien, como les había hecho referencia hace un momento, el principio de autonomía de responsabilidades no es una mera interpretación, sino que tiene base normativa y la encontramos en el artículo 264 del TUO de la LEPAJ. En este breve esquema, ustedes podrán hacer referencia o podrán, mejor dicho, notar cómo es que se desagregan los distintos tipos de responsabilidades. La responsabilidad política, que es, bueno, determinada por el Congreso de la República, la responsabilidad civil, que es determinada por un órgano jurisdiccional con especialidad civil, la responsabilidad penal, en el mismo sentido, por un juez penal, y en lo que respecta a la responsabilidad administrativa, hay, digamos, una subclasificación y es la responsabilidad disciplinaria de, determinada en principio por la entidad empleadora y en segunda instancia, si se trata de una destitución o se trata de una suspensión por parte del Tribunal del Servicio Civil, y la responsabilidad administrativa funcional determinada por la Contraloría General de la República. Pues bien, un hecho en la línea del artículo 264 del TUO de la LEPAJ puede acarrear distintos tipos de responsabilidad, eso ustedes ya lo tienen muy claro, y la pregunta es, ¿qué ocurre con el principio del ne bis in idem? El principio del ne bis in idem significa no dos veces por lo mismo.
y la doctrina constitucional que recoge el Tribunal Constitucional divide a este principio, o mejor dicho, lo clasifica de dos formas: ne bis in idem material y ne bis in idem procesal. Cuando hablamos del ne bis in idem material, nos referimos a que la entidad o un órgano jurisdiccional no puede sancionar dos veces por lo mismo. Y acá quiero detenerme porque para la configuración del principio del ne bis in idem debe haber una triple identidad: identidad del sujeto a quien se le atribuye la responsabilidad, identidad de los hechos, aquellos que están siendo investigados, e identidad del fundamento, entendiendo por fundamento el bien jurídico. Entonces, no se afecta el principio del ne bis in idem si se le impone a un servidor una sanción por responsabilidad administrativa disciplinaria y por responsabilidad penal, ya que hay identidad de sujeto, hay identidad de hechos, pero el fundamento es diferente. El fundamento de la sanción penal radica en la afectación de un bien jurídico, mientras que el fundamento de la responsabilidad administrativa disciplinaria radica en la contravención de una de las disposiciones contenidas en el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil. Entonces, el fundamento es distinto. Por esa consideración es que cuando a una persona se le sanciona en el ámbito civil y en el ámbito administrativo, o en el ámbito penal y en el ámbito administrativo, no hay afectación al principio del ne bis in idem porque no es el mismo fundamento. Ahora bien, ¿cuál es la fuente de la obligación de donde nace la responsabilidad disciplinaria? Cuando nosotros nos referíamos a la noción de servidor civil, decimos que es una categoría amplia que en buena cuenta es sinónimo de trabajador del Estado. Y cuando nosotros nos referíamos a función pública, aludíamos a la existencia de tres dimensiones: dimensión orgánica, dimensión funcional y dimensión personal. Y que en esta última dimensión se aludía a la relación jurídica del Estado empleador y del servidor civil. Esta relación jurídica de carácter laboral se plasma o se concreta en un contrato de trabajo. ¿Qué es un contrato de trabajo? Es lo más sencillo de entender. Es un trato conjunto de carácter laboral. Un contrato de trabajo es un trato conjunto. ¿Entre quiénes? Entre la administración pública y entre una persona natural. Entonces, de este contrato de trabajo o de este acuerdo de voluntades
se desprenden tres elementos. La prestación personal, es decir, si Jorge Mayor gana un concurso público de méritos, la administración pública lo contrata a él para que se desempeñe como asesor contable o como asesor legal. No lo contrata a su hermano, ni tampoco contrata a su esposa, razón por la que si él un día está indispuesto, él no podría pedirle a su familia que vaya a la entidad y lo reemplace por ese día. No, la prestación es personal, es personalísima, y es Jorge quien debe ir a la administración pública, a su centro de trabajo, y prestar ese servicio. El segundo elemento es el de la subordinación, que consiste en estar bajo las órdenes de alguien. Subordinación es bajo las órdenes de alguien. ¿Y quién es ese alguien? Pues es el jefe, aquel que jerárquicamente está en una posición dominante porque imparte órdenes. En otras palabras, al tener el poder de decidir, decide sobre la forma en la que se va a prestar el servicio o se va a realizar el trabajo. Y vean ustedes, de este elemento subordinación se desprenden tres facultades. La facultad de dirección, que consiste en dar órdenes. La facultad de fiscalización, que consiste en supervisar si las órdenes dadas se han cumplido o no. Y la facultad de sanción, que consiste en imponer un castigo cuando se ha cometido una falta. De estas tres facultades, la que se asocia con la responsabilidad disciplinaria es la facultad de sanción, porque esta se impone en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario. Es decir, si a lo largo de la fase instructora se han recabado todos los medios de prueba necesarios y el órgano sancionador ha determinado que existe responsabilidad administrativa, entonces se impone una sanción. La misma que puede ser o amonestación escrita o suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta 365 días o la destitución, la misma que va aparejada de la inhabilitación. En el caso de la amonestación verbal, esta, como su nombre lo dice, no requiere nada por escrito, nada, y tampoco requiere, como es lógico, un procedimiento administrativo disciplinario porque implicaría generar evidencia escrita de algo que no requiere formalidad. Y finalmente, el último elemento del contrato de trabajo es la remuneración, lo que en buena cuenta es entendido como la contraprestación de carácter económico que se le paga al servidor civil por haber trabajado. ¿Cuáles son las sanciones previstas en el régimen del servicio civil? Pues son tres: la amonestación,
la suspensión sin goce de haber y la destitución. En lo que respecta a la amonestación, esta se subdivide en amonestación verbal y amonestación escrita. Y de estas 4 sanciones que pueden existir, amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión sin goce de haber y destitución, solamente 3 requieren de un procedimiento administrativo disciplinario: la amonestación escrita, la suspensión sin goce de haber y la destitución. Insisto, en el caso de la amonestación verbal, no es necesario un procedimiento administrativo disciplinario porque dejaría de ser verbal y se convertiría, al revestirse de formalidad, en una sanción de carácter escrita. Ahora bien, en la línea de una de las preguntas planteadas, ¿un locador de servicios puede ejercer función pública? Vean ustedes, el contrato de locación de servicios es un contrato civil. Los contratos civiles están regulados a partir del artículo 1351 del Código Civil. Y en este artículo se establece que el contrato civil es de carácter patrimonial. Acá ya existe una primera diferencia con el contrato de trabajo, porque el contrato de trabajo no solo tiene un componente patrimonial reflejado en el pago de una remuneración, sino que tiene un componente extrapatrimonial reflejado en el trabajo o en la puesta a disposición de un trabajador. Entonces, de entrada, el contrato laboral es diferente al contrato civil. Y si queremos ahondar aún más, diríamos que el contrato de locación de servicios está regulado en el artículo 1764 del Código Civil y establece que no existe una relación de dependencia, lo cual es lógico porque los contratos civiles, por propia naturaleza, aluden a condiciones de igualdad: arrendador, inquilino; comprador, vendedor; mandante, mandatario. Mientras que en el contrato de trabajo necesariamente hay una relación de desigualdad. Y digo necesariamente no porque desconozca las normas laborales o las normas convencionales, sino porque la naturaleza de una relación laboral es la asimetría. Es decir, hay un jefe y hay un empleado. Hay alguien que manda y hay alguien que obedece. Ahora, ¿por qué existen las normas laborales? Porque lo que buscan no es desaparecer esta desigualdad, porque ya no sería subordinación, sino cooperación o coordinación, sino el derecho laboral interviene para evitar
que esta desigualdad sea tan acentuada para reducir la brecha sin llegar a desaparecerla. En esa línea es que debe entenderse el derecho laboral. Entonces, si nosotros ya conocemos que el contrato de locación de servicios es civil y que como contrato civil no es o no tiene como una de sus partes a un trabajador, veamos qué es lo que dice Servir, el ente rector, en lo que respecta al sistema administrativo de recursos humanos, de acuerdo con lo señalado por su propia norma de creación, el Decreto Legislativo 1023. Lo que dice Servir es lo siguiente: los locadores de servicios, en su condición de prestadores de servicios autónomos, se rigen únicamente por el marco normativo del Código Civil, clarísimo, no siendo factible extenderles las disposiciones exclusivas de los regímenes laborales del Estado, como son los regímenes de los decretos legislativos 276, 728 y 1057. Es decir, a un locador de servicios no le puedes aplicar la normativa del régimen laboral público, ni la del régimen laboral privado, ni la del régimen de CAS, por la sencilla razón de que no estamos frente a trabajadores y porque los locadores de servicios se rigen por lo establecido en el Código Civil. Asimismo, Servir señala lo siguiente: podemos indicar que, de acuerdo con la sexta disposición complementaria final del Reglamento General de la Ley 30.057, se prohíbe, ojo, se prohíbe, bajo responsabilidad del titular de la entidad, celebrar contratos de locación de servicios para realizar labores subordinadas o no autónomas. Vean ustedes, el Reglamento General de la Ley 30.057 prohíbe, bajo responsabilidad, contratar a locadores de servicios para que realicen labores que no sean, digamos, propias de este tipo de contratos, o lo que es igual decir, prohíbe la contratación de locadores para que realicen labores subordinadas. Esta aseveración, lógicamente, que tiene ciertos matices, ¿no? Pero tal como está en la sexta disposición complementaria final del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, está clarísimo. Tres ideas fuerza. Primero, la locación de servicios se regula por el Código Civil. Segundo, las disposiciones laborales de los regímenes público, privado y CAS no le aplica a un locador de servicios. Y tercero, las entidades están prohibidas de contratar a locadores para que realicen labores subordinadas. Clarísimo. Esto lo dice el ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado. ¿Y en qué se diferencia este razonamiento cuando nos referimos a la responsabilidad administrativa funcional? Veamos. Siguiendo un esquema
podemos clasificar a la responsabilidad administrativa en disciplinaria y en funcional. Y cuando hablamos de la responsabilidad administrativa disciplinaria, podemos señalar que está relacionada al sistema administrativo de recursos humanos y que éste tiene la rectoría de servir. Asimismo, que esta responsabilidad disciplinaria se desprende de la facultad del Estado empleador para sancionar. Por su parte, tenemos a la responsabilidad administrativa funcional, que ya no está referida al sistema administrativo de recursos humanos, sino al sistema administrativo de control, y que, como resulta coherente, lo lidera no Servir, sino la Contraloría General de la República. ¿Y de dónde se desprende? Del ejercicio del control gubernamental. Entonces, la responsabilidad administrativa disciplinaria tiene como marco normativo el sistema administrativo de recursos humanos, mientras que la responsabilidad administrativa funcional tiene como marco normativo el sistema administrativo de control. Una responsabilidad alude a la relación Estado-empleador y la otra responsabilidad alude al ejercicio del control gubernamental. Como verán, estimados amigos y amigas, son matices diferentes. Son dos caras distintas de una misma moneda. La moneda es la responsabilidad administrativa y en una cara tenemos la disciplinaria y en la otra la funcional. Este es un esquema, a mi modo de ver, bastante didáctico de cómo es que se delimita la responsabilidad administrativa disciplinaria y la responsabilidad administrativa funcional. ¿De dónde nace la confusión? Es decir, ¿de dónde nosotros podemos entender que un locador de servicios ejerce función pública? Miren, dijimos hace un momento que para Servir estaba clarísimo que a un locador de servicios no le aplica la normativa laboral. Pero, ¿así será para la Contraloría General del Estado? Vean ustedes lo que establece la Ley 27.785. Establece lo siguiente: la referida potestad para sancionar a cargo de la CGR se ejerce sobre los servidores y funcionarios públicos a quienes se refiere la novena disposición final de la presente ley, que en un momento citaré, con prescindencia del vínculo laboral, contractual, estatutario, administrativo o civil del infractor y del régimen bajo el cual se encuentre. En otras palabras, lo que señala el legislador es que la Contraloría sanciona sin importarle si es trabajador o si es locador, sin importarle si pertenece a un régimen laboral o a un régimen que no es laboral, entre paréntesis, contractual. Si esto no fuera tan claro como lo es, la Contraloría ahonda en el tema
y el legislador señala lo siguiente. En la novena disposición final de la Ley 27.785, la cual está referida a las definiciones, en lo que corresponde a servidor o funcionario público, se precisa, es para los efectos de esta ley, con lo cual da a entender que para otra normativa puede tener otros efectos. El servidor o funcionario público es todo aquel que, independientemente del régimen laboral en que se encuentra, mantiene vínculo laboral, contractual o relación de cualquier naturaleza con alguna de las entidades y que en virtud de ello ejerce funciones en tales entidades. Precisamente de esto es de donde se desprende la Contraloría para sostener que los locadores de servicios ejercen función pública, porque el razonamiento de la Contraloría es el siguiente: si es indiferente el régimen laboral o contractual, sino lo que prevalece es que ejerza funciones o que tenga un vínculo con una entidad, entonces ejerce función pública. Dicho de otra manera, tenemos que para servir un locador de servicios no ejerce función pública, mientras que para la Contraloría General del Estado, un locador de servicios, en aplicación de la ley 27.785, sí ejerce función pública. Entonces, tenemos una concepción de función pública que varía en función del sistema en el que nos encontremos. Si estamos en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, la definición de función pública será una muy diferente a aquella que se desprende del sistema administrativo de control. Entonces, vean ustedes cómo es que se complejiza, o sea, cómo es que la complejidad para comprender el derecho laboral público no solo pasa por la dispersión de regímenes laborales, sino pasa también por lo contradictorio y hasta confuso que puede parecer en algunos casos como este la determinación de responsabilidad. ¿Eso es todo? No, nos preguntamos. ¿O hay aún más? La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión emitió, o mejor dicho, la Contraloría General de la República, en respuesta a un documento enviado por el OSI de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, respondió, o mejor dicho, desarrolló una idea bien interesante. Y es la siguiente: en la medida en que los representantes de los estudiantes, así como los representantes de los graduados de una universidad pública, cumplan con las condiciones para ser considerados como servidor público o funcionario público para el control gubernamental, en virtud de las condiciones señaladas en los párrafos presentes, resultaría posible evaluar la configuración de una presunta responsabilidad administrativa funcional como consecuencia de haber contravenido
el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenece. Entonces, es muy interesante lo que señala la Contraloría, porque un estudiante universitario para la Contraloría puede ejercer función pública. Es decir, un miembro de consejo de facultad, un miembro de asamblea universitaria puede ser sancionado por haber incurrido, a decir de la propia Contraloría, en responsabilidad administrativa funcional. Para la Contraloría dice, resultaría posible evaluar la configuración de una presunta responsabilidad administrativa funcional. Es decir, la responsabilidad administrativa disciplinaria, o mejor dicho, para poder identificar cuándo se configura la responsabilidad administrativa disciplinaria, debo ceñirme a la normativa, así como a las interpretaciones de la misma, dada por servir. Por su parte, cuando nos refiramos a la responsabilidad administrativa funcional, debo ceñirme a la normativa y a la interpretación que de ella realiza la Contraloría General de la República. Por esta razón es que el tema no es tan sencillo, porque puede darse el caso en el cual un servidor público haya sido destituido en el marco del sistema administrativo de gestión de recursos humanos y a la vez haya sido sancionado en el marco de la responsabilidad administrativa funcional. Felipe Caramuti me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el proceso administrativo disciplinario y el proceso administrativo sancionador? Muchas gracias por tu interrogante, Felipe. La diferencia más básica parte de cómo se conceptúe el Estado. Por ejemplo, la responsabilidad o el procedimiento administrativo disciplinario nace del Estado empleador. Y es que el Estado, cuando actúa como empleador, como tiene la facultad de sancionar, lo hace a través de un procedimiento administrativo disciplinario. Mientras que el procedimiento administrativo sancionador parte de una noción de Estado policía, es decir, un Estado vigilante sobre el cumplimiento de su normativa, la cual no implica o no necesita de una relación jurídica Estado empleador y servidor civil, sino basta con una relación jurídica Estado ciudadano. Dos diferencias. El procedimiento administrativo disciplinario alude al Estado empleador, el procedimiento administrativo sancionador al Estado policía. El procedimiento administrativo disciplinario denota una relación Estado empleador-servidor civil. El procedimiento administrativo sancionador denota una relación Estado-ciudadano. ¿Cómo se interpreta, me dice Nelia Mamani, los que trabajan con órdenes de servicio y cumplen un horario laboral en el sector público? En principio, estimada Nelia, quienes son contratados a través de órdenes de servicio no trabajan en sentido estricto, prestan un servicio.
y como prestan un servicio, no están sujetos a un horario laboral, porque el horario laboral es la frontera de una jornada laboral y la jornada laboral es realizada por un trabajador, no por un locador de servicios, ya que este no es trabajador. Entonces, esa sería mi respuesta, estimada Nelia. Alberto Fañañán me pregunta, para aplicar sanciones en el procedimiento administrativo disciplinario, ¿debe haber previamente normas aprobadas por la misma institución? Bueno, ahí, estimado Alberto, te diré que existen dos tipos de faltas, para hacerlo mucho más sencillo. Faltas graves y faltas leves. Las faltas graves están establecidas a través de normas con rango de ley. Tienes el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil. Ahí hay todo un catálogo de cuáles son las faltas graves. Y las faltas leves son aquellas que, en contraste, no se encuentran ni en el catálogo establecido en el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, ni en vía residual en el Código de Ética de la Función Pública, sino que se encuentran en el reglamento interno de servidores civiles. Entonces, previamente deben haber normas, correcto, para atribuir faltas graves, aprobadas por la misma institución, no necesariamente, salvo que estemos hablando de faltas leves, las cuales sí deben ser aprobadas por la institución a través del reglamento interno de servidores civiles. Una orden de servicio, me pregunta Prialé Moreno, ¿dentro de qué ley estaría marcada? Pues está enmarcada dentro de, digamos, la normativa de contrataciones del Estado y dentro del Código Civil, específicamente en lo que concierne al artículo 1764, que no habla específicamente de una orden de servicio, pero habla de un contrato de locación de servicios. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que el Código Civil, Decreto Legislativo 295, data o está vigente desde el 14 de noviembre del año 1984. Es decir, dentro de unos meses, nuestro Código Civil peruano ya cumple 40 años. Los actos administrativos generados por locadores de servicios caerían en nulidad por no ser servidores civiles. Me pregunta Alexei Mejía. En realidad, los locadores de servicios no firman actos administrativos. Yo no he visto que un locador de servicios firme una resolución donde se disponga el cese de un servidor o firme una resolución aprobando una liquidación de beneficios sociales. A lo mucho un locador de servicios, hasta donde yo he visto, firma un memorando en el caso más grosero, pero esto es un acto de administración interna y puede ser convalidado, lo que sí genera una contingencia para la entidad, porque si un locador de servicios firma un documento y este se toma como referencia en un procedimiento administrativo, genera evidencia de que es un trabajador en los hechos. Luis Tang me pregunta, para que un servidor público genere una sanción, ya sea leve o grave, ¿se le puede aplicar la suspensión perfecta de labores? En realidad, eh, voy a interpretar tu interrogante, estimado Luis, desde dos perspectivas.
La primera es que cuando hay una sanción, si esta es destitución o suspensión sin goce de haber, hay una suspensión perfecta en el entendido de que no hay trabajo efectivo y, por ende, no hay un pago que realice la entidad. Sin embargo, hay otro tipo de suspensión perfecta que no aplica en la administración pública, sino en el sector privado, específicamente en el rubro empresarial. Juan Anastasio me pregunta, ¿es lo mismo un locador que un proveedor de servicios? Sí, es lo mismo. Es lo mismo, estimado Juan. Ronnie me pregunta, ¿actualmente los locadores con orden de servicio que cumplen un horario? Bueno, Ronnie, como ya lo señalé, un locador de servicio no debe cumplir un horario y realizan trabajos que están establecidos en el MOF. Un locador de servicios no trabaja, presta un servicio. Si el servicio que presta está establecido en el MOF, yo diría que antes de configurarse un fraude laboral, se está desnaturalizando el contrato por orden de servicio o por locación de servicios. Muy bien. A ver. Helio Fiestas me pregunta, falsa declaración en un procedimiento administrativo. Si el postor pasó la admisión de su documentación, la comisión calificadora aprobó, ganó la buena pro y al final se denuncia al postor y no se apertura un procedimiento administrativo sancionador. Bueno, en realidad, eh, este caso es en el marco de las contrataciones con el Estado. Mis nociones sobre derecho administrativo sancionador me permiten darte una respuesta en el siguiente sentido. Y es que si se ha cometido una irregularidad y la entidad se da cuenta de ello, debería declarar la nulidad de oficio. O en el caso haya un recurso impugnativo respecto de los resultados que adjudican la buena pro, es el Tribunal de Contrataciones con el Estado quien debe resolver y dilucidar el tema. Y finalmente, Nelia Mamani pregunta, ¿qué es una orden de servicio y qué es un locador de servicios? Una orden de servicio, estimada Nelia, es el documento en el cual se deja constancia que se está contratando a una persona para que realice un determinado servicio. Y el locador de servicios es quien ejecuta, quien realiza ese servicio. Entonces, estimados amigos y amigas, les agradezco mucho por su atención, por su tiempo. En realidad hay algunas preguntas todavía sobre el tintero. Tenemos, tenemos 3 sesiones más para poder dilucidar sus dudas, sus inquietudes. En lo que a mí respecta, nos vemos el día jueves con otro tema de suma importancia, como es el referido a la normativa del teletrabajo y qué aspectos controvertidos se desprenden de esa normativa, teniendo en cuenta que la ley 31.572, la norma vigente y su respectivo reglamento son nuevos, no tienen ni siquiera 3 años.
Así que, estimados, nuevamente muchas gracias por su tiempo. Deseo que tengan una bonita noche. Nos vemos el día martes. Muchas gracias, doctor César. Hasta el día martes, entonces, que vamos a continuar con nuestra sesión. Jueves.